Hitler le dio la opción, o te mato o trabajas para mí. Y él quería hacer cohetes que llevaran a gente al espacio. Él soñaba con llevar a gente a la luna, pero no, el ignorante Hitler, que ni siquiera terminó la secundaria, como varios de los presidentes hondureños que aún en el siglo XXI ni siquiera han terminado la secundaria, Hitler lo obligó a hacer armas mortales como los famosos B-2 que bombardearon a Londres y otras ciudades de Inglaterra y mataron a muchos ingleses. Muchos de los ingleses que probablemente hubieran hecho descubrimientos brillantes, como los muchos ingleses que mostramos antes que descubrieron vacunas, por ejemplo, la primera vacuna, el primer antibiótico, etc. ¿Entienden el problema de estar gobernado por ignorantes e incompetentes? Reprimen a los genios como esos para que produzcan maravillas para beneficio de toda la humanidad. Regresemos al estudio. Tenemos que hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hacerlos comprender cuál es la importancia de este concepto de lo imposible, transformarlo en posible, y cómo se traduce directamente, cómo eso va a repercutir directamente si tenemos la buena fortuna de aplicar nuestra doctrina un día en Honduras, y cómo va a revolucionar masivamente sus vidas de una manera que en este momento es impensable aún para los soñadores más grandes. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos después de una breve pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso y hicimos un breve recorrido por las mentes más brillantes del planeta, y lo sorprendente es ver cómo han habido muchos más. Por ejemplo, uno que queríamos mostrar, pero afortunadamente la foto no la pudimos procesar bien, es los hermanos Wright, los famosos hermanos Wright o Orville Wright, y vamos a mostrar la foto de él. El inventor del avión en 1903, el primer inventor de avión, él y su hermano, brillantes, geniales, impresionantes cerebros, y todo el mundo les dijo, imagínense, por siglos y siglos los novelistas como esos que hacen novelas como las de Harry Potter, todo, que usualmente le dan rienda suelta a su imaginación. Lo único que se le ocurría, es decir, el ser humano está condenado a jamás poder volar, y la única manera como a ellos se les ocurría que podían volar era, decían, como por ejemplo los autores de las mitologías, de las historias de mitología griega, decía, era si uno de los dioses de allá del Olimpo les daba alas y podían volar. De lo contrario no se les ocurría nada más. Pero a los hermanos Wright, a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, sí se les ocurrió y revolucionaron completamente la historia de la humanidad al hacer el transporte aéreo posible. Y hoy día incluso el transporte aéreo es el más seguro, en donde menos riesgos tienen las personas de sufrir heridas o muertes que cualquier otro. El punto es que estos genios hacen posible todos los logros de la humanidad, todos los grandes logros de la humanidad, única y exclusivamente producto de los científicos. Y los gobernantes, los políticos oportunistas de derecha e izquierda, de esos de los cuales Honduras y Latinoamérica ha tenido un montón, eso lo que hacen es reprimir, refrenar. Ahí en Cuba, por ejemplo, dicen que varios médicos cubanos han hecho importantes descubrimientos en varios campos, por ejemplo, de genética, pero ya hubieran hecho probablemente 100 veces más descubrimientos en un país como los Estados Unidos. Pese a que Estados Unidos está lejos de estar gobernado bien, pero por lo menos ha hecho menos incoherencias que la que hizo la derecha cubana antes de que llegara Fidel y la que ha hecho después Fidel en los últimos 50 años. Y entonces, claro, sin incentivo, y ahí el Estado se queda con todo. ¿Para qué matarse? ¿Para qué quebrarse las pestañas si no van a tener ningún beneficio ellos? Pero lo interesante es ver cómo
todos los logros de la humanidad los ha hecho, y por eso es que ahora incluso el Vaticano le está rindiendo homenaje a la ciencia. El Juan Pablo II pidió disculpas por los científicos que la Iglesia Católica reprimió en el pasado, y el Papa Benedicto XVI también ha pedido disculpas más formales y está haciendo cosas inauditas, está poniendo dinero del Vaticano para financiar la investigación científica, por ejemplo, en el área de la genética, la lucha contra el cáncer, en el área de células madres. Impresionante ese cambio de dirección, y no es de extrañar, este es un papa de los más estudiados, es un papa alemán, un país que ha tenido una tradición de impresionantes científicos e inventores, y está haciendo lo racional, que es rendirle homenaje a Jesucristo. Dios, la verdad os hará libre, y la única verdad cierta es la ciencia, es la única que produce resultados concretos. Los otros, estos políticos de derecha y de izquierda, sistemáticamente fracasan, y lo único que agrandan en grandes cantidades es su peculio propio, son sus cuentas bancarias. Ahorita acaban de derrocar a un presidente de derecha en Tunisia, un mega ladrón que llevaba 23 años depredando, él y su esposa y su familia, depredando el erario público, y ya Suiza ha congelado una cantidad de cuentas bancarias que se sospechan, porque usualmente las hacen con cuentas con nombres ficticios, etcétera, o de un pariente, y están hablando de miles de millones de dólares que el pueblo tunecino no podía utilizar para las grandes necesidades que tiene este país. Entonces miramos cómo estos ineptos, como tienen bajas capacidades mentales, como no le llegan ni siquiera a los tobillos, ni siquiera a los talones a un científico, entonces necesitan, para hacer bastante dinero, robarle al Estado. Pero el concepto fundamental que queremos hacerlos comprender es que la ciencia lo puede hacer todo posible. Aquellas cosas que por 1000 años todo el mundo dijo imposible, ellos lo hicieron realidad. Entonces, hace como unas cuantas semanas estábamos hablando de cuáles son las posibilidades de Honduras de que pudiera convertir en un país rico a corto plazo. Pero ¿qué tan corto plazo? Hablamos de 4 años incluso. ¿Por qué? Porque la historia de algunos países nos ha mostrado que tasas de crecimiento de 100% son posibles, ya han pasado. En 2 países hemos visto tasas de crecimiento de 100% anual, 103 en uno, en otros como 98, cosas así. Pero redondeémoslo a 100, entonces eso nos dice que es posible. Miren, todos esos descubrimientos que hicieron, los hicieron en función de la observación de algo que ya pasaba. Por ejemplo, el avión, dieron los hermanos Wright. Bueno, sabemos que hay ciertas construcciones de aviones pequeños que hacían, digamos, como de papel que los niños hacen, pero que también algo un poquito más elaborado, y podían volar unas cantidades de tiempo, tal vez 15 minutos, 20 minutos. Entonces de ahí el vuelo de los pájaros empezaron de los datos que la realidad les suministraba, empezaron a hacer inferencias lógicas. Así es como procede la ciencia. Empezaron a hacer eso y después llegaron a elaborar lo que hoy día son aviones impresionantes, como por ejemplo el 747 o el A380, el Airbus A380, que es mucho más grande y que tiene capacidad hasta para transportar 1000 personas en completa comodidad y en completa seguridad de un rincón del mundo al otro extremo. Entonces, aquí rescatamos esa idea. La ciencia lo puede todo, no hay límite. Y en cuanto a crecimiento, sabemos que es posible el crecimiento de 100%. Pero antes de que regresemos y reenfaticemos lo que habíamos hablado y volvamos a demostrar con estadísticas, con datos concretos de situaciones que ya han pasado y haciendo inferencias lógicas, lo que podría pasar, en lugar de un Paul Romer y otros economistas como que viven en un mundo imaginativo de modelos econométricos sin citar casos concretos de dónde es que ha pasado las cosas. Entonces, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a demostrar nuevamente que Honduras se puede convertir en el país más rico de la tierra, o por lo menos un país más rico que los Estados Unidos en solo 4 años, y que la vida eterna, la juventud eterna para todos los hondureños es también posible. Ese es el meollo central de lo que queremos llegar, la juventud eterna. Nadie quiere envejecer, nadie quiere morirse. ¿Es posible eso para todos los 8 millones? Sí, perfectamente. Así que no se vayan, que ya regresamos en unos escasos minutos.
Bueno, estamos de regreso y estábamos hablando de un tema que la vida eterna, la fuente de la eterna juventud, de eso ha sido un tema de la literatura, de las novelas, de ficción, sistemático a través de la historia de los antiguos griegos. Escribieron novelas sobre eso y se lanzaban los argonautas, famosa historia de aventuras, se iban a mundos donde habían monstruos gigantes a buscar la fuente de la eterna juventud, porque nadie quiere no solo morirse, sino que nadie quiere envejecer. Aún hoy día en los Honduras la media de vida es 70, pueden esperar a vivir, no quiere decir que todo el mundo va a vivir a 70, ni que nadie va a exceder esa cantidad, pero en promedio, esa es una media, los 8 millones de hondureños pueden esperar vivir a 70 años. Entonces, sabemos que esa media de vida no es constante. Queremos mostrar las primeras estadísticas nuevamente para recordarles que las primeras estadísticas, ahí tenemos los últimos 5 siglos y miramos que, como vemos en verde, la media de vida en el siglo XVI en el mundo como media era de 19 años, era extremadamente baja. Todos los países eran pobres, los menos pobres eran los de Europa Occidental como España, como Holanda, como Inglaterra, pero aún así la media de vida ahí era como de 21 años, un poquito mejor, en otros andaba en 18, 17 y la media era como de 19. Entonces miramos que la tasa de crecimiento 0.1%. Hemos dicho en repetidas ocasiones que Honduras, para que toda la población sienta que las condiciones de vida mejoran, se necesita una tasa de crecimiento mínimo de 8%, si más, mejor. Entonces se creció en promedio todos los países del mundo a 0.1, uno un poquito más rápido, pero era como 0.3 los más rápidos y los más lentos era 0, completamente 0. Pero la media era 0.1%. Entonces, no había avances. Pasamos al siglo XVII, sigue creciendo la economía de la mayoría de los países del mundo a esa velocidad y la media de vida sigue. ¿Por qué? Porque no habían vacunas, por ejemplo. Todavía estamos en el siglo XVII. No había aparecido un genio como Edward Jenner para inventarse la primera vacuna en el mundo, la vacuna de la viruela. No había aparecido un genio como Alexander Fleming a comienzos del siglo XX para inventarse el primer antibiótico. Entonces la gente se moría por toneladas, no había salvación y lo único que podía hacer la gente era rezar y por supuesto no le funcionaba. Lo único que funciona es la ciencia. Entonces miramos el siglo XVIII y se acelera un poquito, pero todavía un poquito y se mejora un poco la media de vida. De ahí en el siglo XIX se acelera considerablemente la tasa de crecimiento, sobre todo en países de poblaciones anglosajonas como Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y el único no europeo, Japón. Inmediatamente se mejora enormemente la media de vida, sobre todo en los países que sí obtuvieron tasas de crecimiento respetables, las condiciones de vida mejoraron enormemente, pero aún así los Estados Unidos, que ya ocupaba la posición número 1 de desarrollo en el año 1900, la media de vida era apenas 45 años, desastrosa. Entonces miramos el siglo XX, la tasa de crecimiento más rápida en la historia de la humanidad y la humanidad hace los más grandes progresos en mejoras de vida, por ejemplo. Y hoy día la media de vida, aún en países pobrecísimos, más pobres que Honduras como India, la media de vida ya anda casi por 70. Hace 100 años la media de vida en India era 20 años. Entonces, y hoy día en los países más ricos, pues en promedio es 80. Entonces, sabemos que lo fundamental para aumentar la media de vida es la tasa de crecimiento económico, porque la tasa de crecimiento económico determina la velocidad a la que se hacen, regresemos al estudio, a la que se hacen descubrimientos científicos. Por ejemplo, la primera oficina de patente apareció en Londres en el siglo XVI y fue el siglo que ese siglo creció más rápidamente que todos los siglos anteriores. Inglaterra fue el país que tuvo la tasa de crecimiento más rápido en el mundo en ese entonces. Entonces miramos que hay una correlación. Entre más rápido fue la tasa de crecimiento en Inglaterra, más rápido se registraban patentes de todo tipo de salud, como los que miramos de vacunas o antibióticos, o como de otras cosas como trenes o esto, o aviones o el otro, televisores. De todo tipo, y todo contribuye a mejorar y a aumentar la media de vida. Entonces, miramos que el siglo XX hizo más descubrimientes científicos, son los datos concretos, no hipótesis como las de los economistas de las grandes universidades de los Estados Unidos, que han venido, este no es el primero que venía a asesorar,